Bienvenidos. Durante los próximos minutos vamos a hablar de los factores de riesgo cardiovascular. Esta clase es realmente muy importante porque en realidad vamos a estar refiriéndonos a las generalidades de los mismos, a la epidemiología de los factores de riesgo cardiovascular, a la prevalencia de estos factores de riesgo en la población general, a los factores de riesgo en sí, cada uno de ellos, al impacto de la combinación de los factores de riesgo, el cálculo del riesgo cardiovascular y vamos a hacer ciertas recomendaciones y por último conclusiones sobre esta presentación. La enfermedad cardiovascular afecta a la mayoría de las personas mayores de 60 años. A nivel global se calcula que murieron 17.3 millones de personas durante los años 2012 y 2013. Esto habla de la gran cantidad de personas que fallecen en el mundo por la enfermedad cardiovascular. Para tener una idea y una referencia, me fijé en una herramienta que está disponible en Internet, se llama Global Burden of Disease, donde nos permite ver estadísticas a nivel mundial y a nivel a cada uno de los países. Si uno evalúa a nivel global durante los años la cantidad de muertes en pacientes mayores de 70 años, la última estadística muestra que si uno busca en Argentina, probablemente la enfermedad cardiovascular va a incluir 4 áreas. Va a incluir la enfermedad coronaria, y en eso vamos a tener el infarto agudo de miocardio, la angina, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita, la enfermedad cerebrovascular, que es el accidente cerebrovascular y el accidente isquémico transitorio, con sus distintos grados, la enfermedad arterial periférica, que va a incluir la claudicación intermitente y la amputación de miembros, y por último la aterosclerosis aórtica, que incluye la disección de aorta torácica o el aneurisma de aorta abdominal. Estas 4 áreas son las responsables de la mortalidad cardiovascular que tenemos a nivel global. Pero para tener idea un poco cuál es el peso de la enfermedad a nivel global, tenemos que tener en cuenta que si las personas de 30 años sin enfermedad cardiovascular tienen el 50% de riesgo de presentar enfermedad cardiovascular durante el curso de sus vidas. Y en esto, la enfermedad coronaria es la mitad a 1/3 de este riesgo. O sea, que solamente por envejecer, nuestro riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular es altísimo. Para explicar un poco más este riesgo, vamos a utilizar el estudio Framingham. El estudio Framingham fue un estudio diseñado luego de la Segunda Guerra Mundial en un pueblo de las afueras de Boston, donde estudiaron a 7.733 participantes que no tenían enfermedad coronaria y que tenían de 40 a 94 años. Y se pudo ver cuál era el riesgo individual. El riesgo individual era de casi el 50% en hombres de 40 años y 32% en mujeres. Ahora, si a los 70 estas personas no tenían enfermedad coronaria, el riesgo era del 35% de hombres y 24% de mujeres. Esto quiere decir que independientemente de no tener enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, el paso del tiempo y el envejecimiento de nuestro sistema arterial nos va a llevar a desarrollar la enfermedad cardiovascular. En una cohorte de 1.900.000 personas mayores de 30 años sin enfermedad cardiovascular conocidas y seguido por 6 años, encontramos que la mayoría de las presentaciones de la enfermedad cardiovascular no eran ni el infarto ni el ACV, sino que eran la angina, la insuficiencia cardíaca, el accidente isquémico transitorio, la enfermedad vascular periférica o el aneurisma de aorta abdominal. Estas incluían el 66% de las presentaciones de enfermedad cardiovascular. O sea, que la enfermedad cardiovascular no es solamente el infarto o el ACV, probablemente las consecuencias más graves de la misma, pero la enfermedad cardiovascular son otras manifestaciones, probablemente más sutiles o menos tenidas en cuenta, que marcan el envejecimiento y la presencia de patología cardiovascular.
Teniendo en cuenta que la mortalidad cardiovascular es la mayor causa de mortalidad en los países desarrollados, se han desarrollado durante este tiempo estrategias de prevención. Y esto ha llevado que la mortalidad por infarto, por ejemplo, se redujo al 50% entre 1990 y el 2000. Esto quiere decir que estos factores de riesgo de mortalidad cardiovascular o la enfermedad cardiovascular en sí es prevenible tanto en su aparición como en sus consecuencias. Contrariamente a esto, la prevalencia de la mortalidad cardiovascular va aumentando en los países de vías de desarrollo. Y esto se ve que entre el 90 y el 2010 aumentó el 30% la enfermedad coronaria en los países en vías de desarrollo. Por otro lado, no solamente la prevalencia de la enfermedad va aumentando, sino como la prevalencia de los riesgos de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque muchos individuos tienen uno o más factores de riesgo cardiovascular. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los eventos cardiovasculares, desde los infartos, anginas, accidentes isquémicos transitorios, ACVs, enfermedad periférica, enfermedad vascular periférica o aneurisma de aorta abdominal, el 90% de estos eventos ocurren en individuos que tienen por lo menos uno o más factores de riesgo. Y la ausencia de factores de riesgo baja enormemente el riesgo cardiovascular. Por lo cual, claramente hay una asociación entre ciertas condiciones del individuo y la aparición de enfermedad cardiovascular. Y esto es importante, porque si uno puede detectar cuáles son los factores de riesgo cardiovascular y qué riesgo tiene el individuo, uno puede reducir la tasa de eventos de enfermedad cardiovascular en la población general y de esa forma reducir la mortalidad a nivel global. Muy bien, cuando uno evalúa la mortalidad cardiovascular, uno encuentra que hay 5 factores que son modificables, que son responsables del 50% de la mortalidad. Y esto es muy importante, primero y principal, porque son factores modificables, y segundo, porque son responsables del 50% de la mortalidad. Y estos son la hipercolesterolemia, y cuando vamos a hablar de dislipidemia vamos a hablar que es importante varias fracciones del colesterol, pero principalmente el colesterol LDL, y hablamos de hipercolesterolemia LDL por arriba de 160 miligramos por decilitros, la diabetes, la hipertensión arterial, y esto es la presión arterial sistólica por arriba de 140 o la presión arterial diastólica por arriba de 90, la obesidad y el tabaquismo. 5 factores de riesgo modificables responsables del 50% de la mortalidad. Cuando uno evalúa la frecuencia y el valor predictivo de los factores de riesgo, esto fue evaluado en forma prospectiva en individuos de 35 a 74 años y fue evaluado en 2 estudios prospectivos, el estudio Framingham, que ya fue mencionado, y el estudio Haynes 3. Y en estos estudios también fue evaluada la presencia de factores borderline. ¿Qué quiere decir? Que estaban alterados esos registros, pero no estaban marcadamente patológicos. Esto es, la presión arterial sistólica entre 120 y 140, la presión arterial diastólica entre 80 y 89, el LDL entre 100 a 159, la presencia de HDL de 40 a 59, la glucosa alterada sin diabetes y el haber fumado previamente. En estos estudios se encontró que la mayoría de los eventos cardiovasculares, el 90%, ocurrieron en individuos que por lo menos tenían un factor de riesgo. Solo el 8% de los eventos ocurrió en individuos con factores borderline. O sea, el tener estos factores de riesgo alterados te llevaban al 90% de los eventos. El borderline solamente al 8%. Y muy pocos eventos ocurrieron en individuos sin factores de riesgo. Por lo cual, encontramos ya 3 zonas. Una zona claramente roja, una zona gris y una zona verde. Y esto es importante para ir teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular. Además de estos hallazgos, lo que se encontró es que en el Haynes 3, el 60% de los hombres y el 50% de las mujeres tenía uno o más factores de riesgo. Por lo cual estos factores de riesgo eran muy prevalentes en la población general.
y el 26% de los hombres y el 41% de las mujeres tenían uno o más factores de riesgo borderline. Por lo cual, fíjense que en los hombres el 86% tenían factores de riesgo establecidos o borderline y en las mujeres el 91%. Y fíjense que la ausencia de factores de riesgo era bastante raro, del 0 al 0.4% de la población, excepto entre mujeres entre los 35 y los 54 años. En las mujeres más jóvenes, entre 35 y 45 años, la ausencia de factores de riesgo era casi del 9%. En cambio, entre los 45 y los 54 años bajaba casi el 4%. Por lo cual, de estos estudios epidemiológicos, lo que encontramos es que la prevalencia de los factores de riesgo es muy común. Y no solamente los factores de riesgo establecidos son importantes, sino los factores de riesgo borderline. Por lo cual, estamos seguros que en la práctica clínica estos factores de riesgo hay que identificarlos para tratarlos posteriormente, para intentar reducir la mortalidad cardiovascular, que es la causa más importante de fallecimientos en los adultos en el mundo occidental. Ahora, ¿cuál es el efecto de estos factores de riesgo? Porque acá lo que tenemos es que hay varios factores de riesgo y en un estudio de cohorte de Chicago que siguió 20.000 individuos por 20 años, se fijaron cuál era el efecto de los factores de riesgo entre sí. Ellos tomaron elevación del colesterol total por arriba de 200, tabaquismo y elevación de la presión arterial de 120/80. Si estos tres factores de riesgo estaban en forma, estaban todos presentes en el individuo, el riesgo cardiovascular era 5.5 a 5.7 de riesgo relativo comparado contra un paciente que no tenía estos tres factores de riesgo. La enfermedad cardiovascular era de 4.1 a 4.7 y la mortalidad oscilaba entre el 3.2 y el 2.3 de mortalidad cardiovascular. Por lo cual vemos que claramente la presencia de tres factores de riesgo eleva por 3 la mortalidad, por 4 la enfermedad cardiovascular y por 5 el riesgo cardiovascular. Y esto nos lleva a mostrar el siguiente diapositivo, donde vemos cuál es el efecto multiplicador de los factores de riesgo. Si uno ve, no solamente es importante la presencia o no del factor de riesgo, sino cuán extremo es este factor de riesgo. En un estudio prospectivo que evaluó casi 400.000 pacientes de Asia, Australia y Nueva Zelanda, evaluaron cuál era el riesgo de individuos que tenían colesterol total por arriba de 240 y presión sistólica por arriba de 160 versus individuos que tenían colesterol total por debajo de 180 y presión arterial sistólica por debajo de 160. O sea, extremos de una enfermedad, los cuartilos más extremos de esta cohorte de pacientes. Lo que ellos encontraron es que, comparada a la población que tenía el cuartilo más alto contra el cuartilo más bajo, aumentaba 7 veces el riesgo coronario y aumentaba 8 veces el riesgo de presentar un accidente cardiovascular. Por lo cual, no solamente es importante la presencia o no del factor de riesgo, sino en cuánto está aumentado ese factor de riesgo. No es lo mismo tener una presión arterial sistólica de 150 que de 160 o que de 180. Y la prevalencia de los factores de riesgo es difícil estimarla porque ha variado con los años. Si uno ve datos de 1969, uno encuentra que la obesidad se encontraba presente. Muy bien. Como todos sabemos, los factores de riesgo cardiovascular promueven la enfermedad cardiovascular en todas las edades y con distinta importancia relativa en la edad y en el sexo. Sabemos que la diabetes y el HDL bajo son más nocivos en las mujeres que en los hombres. Esto es importante porque la presencia de diabetes y HDL bajo son raras en las mujeres. El tabaquismo, definido como 20 paquetes por año, aumenta el riesgo de infarto 6 veces en las mujeres y solo 3 veces en los hombres. No quiere decir que los hombres no tenga importancia fumar, porque aumenta 3 veces, pero es mucho más nocivo en las mujeres. La hipertensión es un factor de riesgo en todas las edades, pero lo que se sabe es que es mucho más nocivo la hipertensión diastólica cuando uno tiene menos de 50,
La hipertensión diastólica, sistólica y la onda de pulso, la presión de pulso, onda de pulso entre los 50 y los 60. Y lo que es más indicativo de enfermedad cardiovascular es la presión del pulso por arriba de los 60. Los otros riesgos, las dislipidemias y las glucemias, tienen menor impacto con la edad avanzada, pero esta edad avanzada compensa con el riesgo por la edad. Muy bien. Sabemos que la edad tiene un factor de contribución por sí mismo. El 2% a los 40 años, el 3.5% entre los 50 y los 60, el 7% entre los 60 y los 70, el 13% entre los 70 y los 80 y el 22% entre los 80 y los 90. A grosso modo, vemos que va duplicando el riesgo cardiovascular a medida que aumenta la edad. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente los factores de riesgo modificables influyen en el desarrollo de enfermedad cardiovascular, sino la edad por sí misma. Con respecto a la hipertensión arterial, es un factor de riesgo independiente. Para tener en cuenta cuál es la magnitud de este factor de riesgo, vamos a tomar como ejemplo una cohorte de 1.000.25 de personas que tenían más de 30 años de edad que no tenían enfermedad cardiovascular basal. Si este grupo tenía hipertensión arterial, de los que tenían en este grupo hipertensión arterial de comienzo, el 63% desarrolló enfermedad cardiovascular. Y si no tenían hipertensión arterial de comienzo, el 46% desarrolló enfermedad cardiovascular con el paso del tiempo. Y se ha calculado en el estudio Interheart que aproximadamente el riesgo de la hipertensión arterial atribuible para el primer infarto es el 18%. Quiere decir que es un factor de riesgo independiente que es importante la misma para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Otro factor de riesgo independiente es la dislipidemia. Se ha evaluado que la presencia de dislipidemia está aumentada en los pacientes con enfermedad cardiovascular prematura versus los que no tienen enfermedad cardiovascular prematura. Esto es el 75 al 85% de los pacientes versus el 40 al 80%. Y el estudio Interheart encontró que la dislipidemia es el 49% del riesgo atribuible para el primer infarto. Y lo que se encuentra es que generalmente la dislipidemia es familiar, o sea, el 50 al 70% de los pacientes tiene antecedentes familiares de dislipidemia. Lo que se ha visto en los estudios es que existe una relación bastante importante entre el desarrollo de enfermedad coronaria y los niveles de colesterol. Y este riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria es claramente demostrable. Como dijimos, es familiar, es altamente atribuible al primer infarto y es importante en la enfermedad coronaria precoz. También sabemos que el colesterol sérico tiene distintas fracciones y lo que se ha visto en los estudios de intervención que tanto la reducción del colesterol total y el colesterol LDL reducen la mortalidad cardiovascular, tanto en la prevención primaria como en la prevención secundaria. Pero la reducción de esta mortalidad no es solamente atribuible al riesgo, a la reducción del colesterol por sí misma, sino que habría otros factores asociados independientemente a la reducción del colesterol, y esto se llama el efecto pleiotrópico de los medicamentos, principalmente las estatinas sobre la placa de colesterol. Pero por otro lado, también se sabe que los niveles
de LDL en valores normales, entre comillas, correlacionan con aterosclerosis subclínica, por lo cual claramente está demostrado que hay un continuo entre la enfermedad cardiovascular manifiesta, la enfermedad subclínica y la no enfermedad, por lo cual es importante mantener claramente el control de la dislipidemia. Otro de los factores de riesgo coronario hallados es la diabetes. La hiperglucemia, la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia están claramente asociadas a la enfermedad cardiovascular. El estudio Interheart encontró que el 10% del riesgo atribuible al primer infarto está dado por la diabetes. Además, hay que tener en cuenta que los diabéticos no solamente tienen el riesgo aumentado por la diabetes, sino que tienen mayor carga de otros factores de riesgo cardiovascular. Los diabéticos tienen mayor obesidad, tienen mayor hipertensión y tienen mayor dislipidemia. Muy bien, hasta ahora estamos viendo factores de riesgo cardiovascular tradicionales. También se ha encontrado que la enfermedad renal crónica tiene un evento cardiovascular muy importante. En los pacientes con deterioro moderado a severo de la función renal, tienen un aumento del riesgo cardiovascular. Y esto ha dado que en los pacientes con deterioro de función renal hay mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, tiene peor pronóstico en enfermedad cardiovascular y tiene mayor mortalidad. Esto está demostrado en un estudio que encontró que si el paciente tenía isquemia y no tenía enfermedad renal crónica, la mortalidad era del 4.5%. En cambio, si tenía isquemia miocárdica y tenía enfermedad cardiovascular y tenía enfermedad renal crónica, la mortalidad cardiovascular se aproximaba al 11%, o sea que más que duplicaba solamente por la presencia de deterioro de la función renal. Otro de los factores de riesgo modificables y importante tener en cuenta es el tabaquismo. El tabaquismo es el 36% del riesgo atribuible para el primer infarto. El riesgo es proporcional a la carga tabáquica y, como dijimos, el riesgo del tabaco aumenta 6 veces el riesgo de infarto en mujeres y 3 veces el riesgo de infarto en los hombres comparado con quienes nunca fumaron, por lo cual el riesgo del tabaquismo como factor de riesgo cardiovascular es mucho más importante en las mujeres que en los hombres. Con respecto a la dieta, hay una dieta que está claramente identificada con un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. La dieta que tiene alto índice glucémico de alimentos, esto es, alimentos que producen un aumento abrupto de la glucemia, por ejemplo, los jugos de frutas, las pastas, las papas, un bajo consumo de frutas y vegetales, un alto consumo de carnes rojas, un alto consumo de ácidos grasos trans, esto todo lo que sean los fritos, todo lo que sean las harinas vegetales, y el ejercicio tiene un efecto protector contra la enfermedad cardiovascular, y estos efectos principalmente se dan a través de los efectos benéficos del ejercicio en el metabolismo, ya que el ejercicio aumenta el HDL, baja la tensión arterial, baja la resistencia a la insulina y promueve la pérdida de peso. El grado de entrenamiento además correlaciona con la mortalidad cardiovascular y lo que se encontró en el estudio Interheart es que el riesgo atribuible a la falta de ejercicio es el 12% para el primer infarto. Otros factores de riesgo son los marcadores de inflamación. Se encontró que la proteína C reactiva predice el riesgo de infarto, ACV, enfermedad vascular periférica y mortalidad. Y además mejora importantemente la estratificación del riesgo cardiovascular, principalmente en aquellos que tienen riesgo intermedio. También la interleuquina 6. Los niveles elevados de interleuquina 6 son marcadores de enfermedad cardiovascular, ya que ésta tiene un rol causal en la enfermedad cardiovascular. Obviamente, estos marcadores de inflamación no se hacen en forma de rutina. Sí se ha incorporado a la práctica rutinaria la proteína C reactiva en aquellos pacientes que tienen riesgo cardiovascular en riesgo. Otros marcadores de riesgo coronario son el HIV. Los pacientes con HIV tienen, con el tratamiento antirretroviral de alta efectividad, tienen aumentada la incidencia de enfermedad cardiovascular. La radiación mediastinal sobre los grandes vasos y sobre el corazón produce aumento de la enfermedad cardiovascular y aumento de la enfermedad aórtica. El síndrome mediastinal y la microalbuminuria también han sido identificados como marcadores de riesgo cardiovascular.
Ahora bien, ya hemos hablado de los factores de riesgo, pero ahora quiero referirme un poco al impacto de la combinación de estos factores de riesgo. Por ejemplo, pongamos en el primer ejemplo una mujer de 60 años que tiene un colesterol de 7 milimoles por litro, más o menos el nivel de 7 milimoles por litro está en los 220, 230 miligramos por decilitro, que tiene una presión sistólica de 120 y que no es fumadora. Más o menos se calcula que el riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular es el 2%. Ahora, si esta mujer de 60 años con el mismo colesterol tuviera 140 de presión sistólica y fuera fumadora, su riesgo se hace el 5%. En cambio, si este individuo, sea un hombre, tuviera 60 años, tuviera un colesterol un poco más bajo, pero tiene una presión de 160 y no fumador, sería el 9%. En cambio, si este hombre de 60 años tuviera un colesterol aún más bajo, pero tuviera más hipertensión y fuera fumador, el riesgo sería el 21%. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que un factor de riesgo no lo es todo, sino que la combinación de los mismos. Hay distintas formas de combinar los factores de riesgo y muchas de ellas se hacen en forma de tablas. Y la tabla es una tabla bastante interesante. Es una tabla, lo que vamos a ver es un ejemplo del mismo. Tengamos en cuenta un hombre de unos 40. Concluyendo, la Asociación del Corazón Americana, la American Heart Association, dice que hay 7 cosas simples en la vida. Y si uno las cumple, son saludables. No fumar, encontrarse físicamente activo, normalizar la presión arterial, normalizar la glucemia, normalizar el colesterol, normalizar el peso y comer una dieta saludable. Obviamente, estos 7 puntos son puntos más que evidentes, y que todo el mundo debería cumplir y sería cuasi ideal. Pero dada la simpleza de estos 7 puntos enumerados por la American Heart Association, tenemos que tener en cuenta que el cumplimiento de estos puntos tiene una incidencia muy importante en la reducción del riesgo cardiovascular. Se ha hecho un estudio que si se consiguen 5 de estos 7 puntos, uno baja 0,28, su hazard ratio es de 0,28 comparado con los que cumplieron solamente 2 de estos 7 puntos. Claramente, cumplir 5 de 7 puntos hace que la salud cardiovascular aumente a largo plazo. Y si se reducen solamente 3 o 4, el hazard ratio es de 0,53 comparado con los que redujeron 2 de estos 7 puntos. Por lo que vemos que la simpleza de esta regla de los simples 7 de la vida hace que se pueda disminuir el riesgo cardiovascular. Muy bien, y a modo de conclusión, vamos a tener en cuenta que la enfermedad cardiovascular afecta a la mayoría de los mayores de 60 años de edad. Los factores de riesgo cardiovascular tienen un efecto multiplicador y se combinan en mediciones de riesgo cardiovascular el sexo, el tabaquismo, la edad, el colesterol y la presión arterial. Bueno, les agradezco mucho la atención en esta casi media hora de exposición y me encuentro a su disposición para cualquier duda que ustedes tengan. Les agradezco muchísimo.